De inmediato informaciones en nuestra conexión digital, nos vamos a Bolivia. Su trabajo, pero ser colla. En Pando han hundido el cráneo de un policía humilde del pueblo que trabaja por la seguridad ciudadana de los pandinos y pandinas. Le han partido el cráneo y está en estado de coma, con vida vegetativa. Tenemos más de 50 policías heridos en las últimas jornadas. Estos son los grupos violentos a los que vamos a responsabilizar. Porque la vida es así. La mentira tiene patas cortas. La verdad de los hechos luego sale a luz y se objetiva. Esta es la persona que ha sido herida con un arma calibre 22. Afortunadamente ha sido importante y quiero agradecer públicamente a los médicos del hospital japonés que han intervenido de manera oportuna para salvar la vida de este trabajador humilde. Tuvieron el cinismo de decir que este era un militante de la Unión Juvenil Cruceñista y que los que habían disparado eran masistas. No sé si tenemos el video de los familiares. Los familiares han salido, han denunciado públicamente, y yo quiero reiterar, el gremialista que ha sido baleado no es militante de partidos políticos, no es un político, no es un activista, es una persona que estaba reclamando por el derecho a trabajar. O sea, es simple. Los derechos humanos, que son universales, dicen que las personas tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de locomoción, al trabajo, a la propiedad privada, ¿no es cierto?, a la no discriminación. Y todos estos derechos están siendo vulnerados de manera sistemática. Se están vulnerando todos los derechos humanos fundamentales de las personas. El delito de estas personas es ser collas y ser pobres. Ese es su delito. Por eso les disparan con arma de fuego, porque salen a exigir su derecho a trabajar, porque ellos viven de su trabajo cada día, porque cada día trabajan desde las 4 de la mañana. No son unos vagos, no son unos cara cortadas, no son unos delincuentes que viven en canales, ¿no es cierto?, que actúan bajo contrato, no son matones, son gente humilde y trabajadora. Entonces, el ministro de Gobierno que habla ha comprometido y vamos a agotar todos nuestros recursos logísticos e investigativos para esclarecer definitivamente este hecho y dar con el paradero de quien ha disparado esa arma de fuego contra ese gremialista en Santa Cruz, y vamos también a dar con los responsables intelectuales que han instruido que se dispare contra los pobres, que se dispare contra los gremialistas, que se dispare contra los collas en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a hacer ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Hemos registrado en las últimas horas unos hechos gravísimos en Cochabamba, que ustedes lo tienen, lo han pasado en los medios de comunicación, circula en las redes sociales. Pandilleros montados en motocicleta, con bazucas, disparando contra igualmente gente diferente de color de piel. Aquí el único proyecto político de los fascistas es desplegar todo su odio racial. ¿Qué hacen esas personas en motos? Con máscaras prefabricadas, con escudos prefabricados, con bazucas que han trabajado
bazucas que se convierten en arma letal. Igualito que lo que hicieron en otros escenarios conspirativos. Lo hicieron en Nicaragua, fundamentalmente, lo hicieron en Nicaragua, aplicaron estos mismos procedimientos. Esto no es casual, esto no es un espontaneísmo ciudadano. Estos son grupos preparados para ejercitar violencia y atacar a las personas humildes del pueblo boliviano, del pueblo cochabambino en este caso, con armas letales. Nuestro trabajo va a desarrollar los esfuerzos necesarios para desarmar a estos grupos violentos y mandarlos donde corresponde, a las instancias de la justicia. Quiero saludar el operativo que se ha desarrollado en las primeras horas de esta madrugada, donde se ha secuestrado gran cantidad de explosivos, instrumentos contundentes. Ahí están sus armas de los violentos, ¿no es cierto? Los que se dicen demócratas, dice que son demócratas, dice que están luchando contra la dictadura. Ahí están los demócratas, armados, los demócratas, armados, van a golpear con palos a las cholitas, a las personas humildes. Esos habían sido los demócratas, amordazan a la gente, le prohíben a la gente opinar diferente a ellos, pretenden acallar su voto mayoritario, su sufragio soberano, pretenden desconocerlo con esta estrategia golpista. Y mandan amenazas, y mandan amenazas y amenazas y amenazas a los dirigentes, a las autoridades. Aquí estamos las autoridades. No manden amenazas contra mis hijos. No manden amenazas contra mis hijos. A mí me tienen. Haré conocer las amenazas que reciben mis hijos personalizadas. Las haré conocer a las instancias nacionales e internacionales que correspondan. En La Paz igualmente permanentemente están desplegando violencia, personas heridas. Parece que el señor León nos anda amenazando. Qué interesante. El señor León dice que está amenazando ministros. Esos son los democráticos. Golpistas, violentos, racistas. Eso es lo que son. Nuestra función es preservar el orden. Y quiero responsabilizar de manera directa al señor Carlos Mesa. Señor Carlos Mesa, usted es responsable. Usted es responsable. Usted es una de las personas que mandó a disparar contra los policías en febrero del 2003. Porque no solo le tenía congelados sus salarios, sino también quería aplicarles un impuesto para disminuirles sus salarios, porque era un peón, un sirviente del Fondo Monetario Internacional. Usted es el responsable directo de la masacre de Alteños en octubre del año 2003. Usted es el responsable que no quiso declarar y entregar a la justicia al genocida Sánchez Berzaín, que le sigue dando órdenes desde Estados Unidos. Usted es el responsable de todos estos ataques y agresiones. Usted, señor Mesa, usted es el responsable. Tendrá que asumir su responsabilidad ante la historia el señor Carlos Mesa. Le pedimos públicamente, deje de promover el odio, la violencia, el odio racial, la violencia, deje de promoverla en nuestro país. Los bolivianos y bolivianas somos gente pacífica, gente democrática, no vamos a caer en sus provocaciones. Nuestro llamado, otra vez, a nuestros movimientos sociales, no caigan en la provocación, no caigan en la confrontación. Estos señores quieren sangre, viven de eso, quieren repetir Octubre Negro, ¿no es cierto? El señor Mesa es Octubre Negro, el año 2003. El señor Mesa quiere otra vez reproducir los hechos de Octubre Negro en este año 2019, de tal manera que
Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades ante la historia en lo que concierne a nuestro trabajo de otorgar seguridad, que ese es el trabajo que venimos haciendo todo este tiempo. Lo seguiremos haciendo porque nuestra responsabilidad es restituir la convivencia pacífica entre bolivianos y bolivianas y saludo el trabajo de la Policía Nacional en ese sentido, que está evitando, neutralizando en la medida de lo posible que estos hechos violentos, ¿no es cierto?, tengan consecuencias realmente irreversibles. Muchas gracias. Palabras del ministro. Palabras del... Escuchaban ustedes ahí las palabras del ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, quien a esta hora hacía varias denuncias públicas ante los medios de información. Entre ellas denunciaba la violencia de grupos opositores contra las fuerzas públicas y mostraba elementos para justificar las denuncias que hacía. Entre ellas un video donde se ve a personas disparando armas de fuego contra las fuerzas del orden. También denunciaba hechos graves que se han cometido en la ciudad de Cochabamba en las últimas horas, donde pandilleros han atacado con armas caseras a otras personas, sobre todo personas que han estado manifestándose en favor de la reelección del presidente Evo Morales. Decía sobre estas personas, son grupos financiados para ejercer violencia sobre la gente humilde y pretenden acallar el voto mayoritario del pueblo utilizando la violencia. Además, Carlos Romero también confesaba ser víctima de amenazas y denunció también amenazas contra su familia, en particular contra sus hijos. Todo esto se da en un marco de crisis en ese país que intenta imponer la agenda de la oposición dirigida por Carlos Mesa. Precisamente Carlos Romero, el ministro de Gobierno de Bolivia, hacía un llamado a Carlos Mesa, el dirigente de la oposición, y le pedía que cesara de incitar a la violencia en las calles y lo responsabilizaba directamente por estos actos de violencia que se están cometiendo en las calles bolivianas. Eso ocurría a esta hora. Más temprano, este miércoles, también el gobierno de Bolivia informaba que la auditoría integral de la Organización de Estados Americanos a las elecciones del pasado 20 de octubre iniciará este jueves 31. Para ampliar información sobre esta noticia, vamos entonces a revisar de inmediato algunos portales de internet, entre ellos el de nuestra casa informativa. Telesur TV Bolivia anuncia que la auditoría de la OEA inicia el 31 de octubre. El canciller boliviano Diego París señaló que este proceso va a permitir resolver todas las dudas acerca de los resultados de las elecciones generales 2019. El gobierno de Bolivia informó que la auditoría integral de la OEA a las elecciones del pasado 20 de octubre iniciará este jueves 31, o sea, mañana. Vamos a revisar entonces otro portal, el portal Radio Habana Cuba. Dice, OEA confirma asistencia para auditoría electoral en Bolivia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó la víspera la visita de un equipo del organismo internacional para auditar las recientes elecciones por petición del presidente electo Evo Morales. Revisamos entonces el portal El Nuevo. Ahí tenemos, Prensa Latina. Grupos sociales en las calles muestran fortaleza del MAS en Bolivia. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, afirmó que la presencia hoy de organizaciones sociales en las calles de Bolivia es una muestra de la fortaleza del movimiento al socialismo. Vamos entonces a revisar el reporte de nuestro corresponsal Freddy Morales a través de Twitter, que nos informa que la Auditoría Internacional al cómputo de votos de las elecciones del 20 de octubre empieza mañana jueves, pero la oposición, incluido el candidato perdedor Carlos Mesa, la rechaza. Vamos a ver. La auditoría al cómputo de votos de la elección del 20 de octubre empieza mañana jueves en Bolivia. Participarán 30 expertos de la Organización de Estados Americanos y de países como México, Perú, Paraguay y España, y de la Organización de las Naciones Unidas. La auditoría tiene carácter integral y vinculante, lo que implica que sus resultados serán definitivos para el futuro de la elección de gobierno y asamblea legislativa. El gobierno boliviano hizo conocer que acatará el resultado y que si se comprueban irregularidades o fraude, como afirma la oposición, está dispuesto a ir a una segunda vuelta. Sectores de oposición ahora rechazan la auditoría, que durará 2 semanas, y exigen nuevas elecciones en un intento por mantener las movilizaciones que tienen casi paralizadas a 2 ciudades y provocan problemas al tránsito vehicular y de personas en otras 3.
Freddy Morales con el reporte en Twitter. Vamos a ver entonces reacciones a lo que está ocurriendo en Bolivia. William Joseph Sánchez dice, muy bien, Evo Morales, es importante que le des una lección de democracia al mugre. Se refiere a Luis Almagro. Recuerden que hay una cuenta que le hace la parodia a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el cual desde el cartel de las colonias pretende repetir el mismo guión que en Venezuela. Bolivia es la hija amada de nuestro libertador Simón Bolívar y una vez más se secará el cartel y su amo. Vamos a ver entonces otra reacción de Pedro Castillo a través de Twitter también. Dice lo siguiente, es evidente que no le conviene la auditoría Bolivia y hace referencia a otro Twitter sobre Capitán Tormenta que dice, si alguien dudaba aún de la maniobra de tintes golpistas en marcha en Bolivia contra Evo Morales, que eche una ojeada al opositor Carlos Mesa, quien rechaza la auditoría electoral, el gobierno boliviano y la OEA oficial, aún con el anuncio de su carácter vinculante. Así las cosas, esto es lo que ocurre a esta hora en Bolivia. Más adelante nosotros estaremos ampliando en el resto de nuestras emisiones la información sobre este país. Vamos entonces ahora a otras informaciones que también son importantes para este día. La auditoría de los resultados de las elecciones generales de 2019 de Bolivia se llevará a cabo luego que observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos realizarán una petición al Tribunal Supremo Electoral del país para constatar los resultados de los comicios que dieron como ganador a Evo Morales con más del 47%. Ya hablábamos sobre ese tema de Bolivia. Vamos entonces a información en directo con información desde Ecuador. Vamos a ver qué tenemos desde allá. Adelante. Ayer en redes sociales se confirmaba la muerte de un ciudadano más, resultado de la violencia ejercida por la fuerza pública durante el paro nacional, medida en contra de los anuncios económicos hechos por el gobierno nacional. En este contexto, hoy también se espera que en minutos se instale una rueda de prensa en la sede de la CONAIE para anunciar sus últimos resultados de las asambleas populares frente a nuevas medidas económicas. Ellos proponen que se debatan nuevas instancias en este aspecto. De tal manera también se ha sumado a esto la visita de una comisión de derechos internacionales al país, que ya viene reuniéndose con diferentes autoridades, actores civiles, sociales y también con la dirigencia indígena. Analizarán lo que ocurrió durante este paro nacional. Mayormente se sabe que por redes sociales y por diferentes organismos de derechos humanos se mantiene la denuncia en contra de las vulneraciones de derechos humanos a periodistas, medios de comunicación independientes, comunitarios y también a diferentes dirigentes indígenas que han venido también denunciando persecución política. Se espera que esta comisión también se traslade a diferentes ciudades donde fueron los focos de concentraciones en contra de las medidas económicas denunciadas por Lenín Moreno, y también harán una visita a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Así va el segundo día del encuentro indígena en Venezuela. Más de 20 pueblos originarios reunidos para crear una plataforma de lucha contra el imperialismo y el neoliberalismo. Este es el reporte desde Puerto Ordaz de nuestro corresponsal Leonel Retamala. Fundamentalmente para los que nos visitan. Comienza en este segundo día del Encuentro Internacional de Pueblos Originarios las clases y las conferencias magistrales que están programadas durante la mañana de este segundo día. En este momento habla Adán Chávez con una ponencia sobre el rol político de los pueblos originarios, y otros temas que están planificados durante el día es los temas de descolonización, el aporte de los pueblos originarios en el tema del cambio climático y por supuesto un análisis general de la situación política y social que se vive en América Latina hoy en día y donde los pueblos originarios están teniendo un rol preponderante, como lo vimos hace pocas semanas en el caso de Ecuador y muy recientemente en las elecciones de Bolivia. Para la tarde están programadas mesas de trabajo temáticas para avanzar en el documento final de este encuentro que será presentado el día de mañana. El día de mañana es jueves 31 en una plenaria con todos los participantes nacionales e internacionales que han llegado aquí hasta el Estado Bolívar en Venezuela. En otras informaciones nos vamos ahora al Líbano. Según la constitución del Gabinete de Ministros, deberá continuar con sus funciones hasta que se forme un nuevo gobierno. Así lo precisó el presidente libanés Michel Aoun en un comunicado de prensa. La información la tiene nuestra corresponsal Lianet Cruz.
Ahora, otras informaciones que también son tendencia en redes sociales. Mariel Franco, la investigación por el asesinato de la concejala brasileña ocurrido el 14 de marzo del año pasado, revelan que uno de los sospechosos estuvo horas antes del hecho en la casa del entonces diputado federal y el actual presidente Jair Bolsonaro, según el Partido Socialismo y Libertad. Vamos a ver reacciones a esta noticia. Por ejemplo, Gleisi Lula Hoffman. Las serias revelaciones sobre la cita de Bolsonaro en las investigaciones sobre el asesinato de Mariel Franco y Anderson requieren explicaciones urgentes, solidaridad con la familia de Mariel y su partido del PSOL. ¿Qué dice también Pablo Gentili? El Tribunal Supremo de Brasil investigará la relación entre Jair Bolsonaro y el asesinato de Mariel Franco. El coche de los asesinos ingresó en el condominio de los Bolsonaro a buscar al autor de los disparos horas antes del asesinato. Revisamos entonces otra reacción. Andrea Conde dice, el asesino de Mariel Franco estuvo en lo de Bolsonaro antes de matarla. Mientras Lula sigue preso por un departamento del que hay pruebas que no es suyo, el fascismo, la persecución política y la extrema violencia de Bolsonaro tienen que terminar. Duele Brasil. Por último, revisamos entonces a Sebastián Griffin, que dice lo siguiente. La reacción de Bolsonaro ante la denuncia del tribunal que lo involucra con el asesinato de Mariel Franco, nervioso, desbordado y a los gritos. Vamos a ver. Agora querer me vincular a morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas! Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo. Sean ustedes el juez. Esas eran las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante esta denuncia que lo vincula con el autor del asesinato de Mariel Franco. Precisamente hacemos una pausa y nos vamos con imágenes de la concejala brasileña. Ya venimos. Mulher negra no Brasil é você resistir o tempo todo, é você lutar pela sua sobrevivência. Eu acho que mesmo sangrando a gente tem que gritar, a gente tem que falar. O meu nome é Pamela Carvalho, sou uma mulher jovem, negra, favelada. Eu sou Carolina, conhecida como MC Carol. Meu nome é Ana Paula Oliveira, eu sou a mãe do Jonathan de Oliveira Lima, um jovem que aos 19 anos de idade foi assassinado por um policial da unidade de polícia pacificadora em Manguinhos. No dia que ele foi assassinado, eu recebi uma ligação de uma pessoa, uma mulher, e essa mulher era a Marielle. Iniciamos de inmediato con nuestro segundo tema en nuestra conexión digital. Las multitudinarias protestas, esas que veían ustedes en pantalla, han obligado al presidente Sebastián Piñera a suspender el foro de la APEC y la cumbre climática COP25 en Chile, que estaban pautadas para noviembre. Mientras tanto, el pueblo chileno se mantiene movilizado contra las políticas no liberales. Vamos a revisar de inmediato portales, internet, para ver y ampliar esta información. Telesur, Piñera suspende cumbres de APEC y la COP25 a celebrarse en Chile.
sentimos y lamentamos profundamente los problemas que va a significar para los miembros de la APEC y COP25. Así lo dijo el presidente Sebastián Piñera esta mañana ante la prensa cuando anunció que anunciaba este miércoles la suspensión de ambas cumbres internacionales en su país, pautadas para el próximo mes de noviembre. Vamos entonces con el portal Sputnik, que titula de la siguiente manera: el gobierno de Chile cancela la reunión de la APEC y la COP25. El presidente Sebastián Piñera anunció la cancelación de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de la 25 Conferencia de las Partes COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debido al tenso clima social y político que vive el país. Vamos de inmediato hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dranny, quien nos tiene un reporte a través de su cuenta en Twitter. Nos informa: marcha del sector educación llega hasta el Palacio de la Moneda. A mis espaldas, el Palacio de la Moneda, esta multitudinaria marcha del sector de educación, de profesores, académicos, también de cuidadoras de los sectores menores de la educación escolar chilena, han marchado por la Alameda y han logrado llegar hasta el Palacio de la Moneda momentos después de que el presidente Sebastián Piñera anuncie que se suspende definitivamente la cumbre de la APEC y la cumbre de la COP25 que se iban a realizar en nuestro país. Profesoras, educadoras de jardines infantiles, salacunas, maternales, están hasta acá, llegaron hasta el Palacio de la Moneda, exigen la renuncia del presidente Sebastián Piñera y también la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que se ha mantenido en su cargo luego del cambio de gabinete. Era Paola Dranny con el reporte desde Twitter. Vamos entonces a ver reacciones a lo que pasa en las calles chilenas. Fabián de Cesare dice lo siguiente: urgente, Piñera en cadena nacional suspende la cumbre de APEC y COP25. En Chile, suspendidos estos eventos, puede considerarse que la final de la Copa Libertadores no tiene ningún chance de jugarse en Santiago de Chile. Habrá que esperar la reacción de la Conmebol. Sebastián Díaz dice lo siguiente también: cancelar la COP25 y la APEC es una fiel representación de que Piñera no tiene idea de cómo manejar a su pueblo. Llama a la normalidad y se une a las marchas. ¿Alguien le dijo que son en su contra? Las marchas siguen por tu incompetencia, dice Sebastián Díaz. Eso es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Chile. Ahora, lo que ven ustedes en pantalla son imágenes en vivo desde la capital, Santiago de Chile. Continúan las masivas protestas, ya casi 2 semanas de masivas movilizaciones contra el presidente Sebastián Piñera, contra su gobierno y contra sus medidas neoliberales. Unas manifestaciones que iniciaron inicialmente contra el alza en los precios del transporte subterráneo han derivado en todo un andamiaje de protestas en contra del gobierno para exigir también una vida próspera, mejor educación, mejores servicios de salud y también la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Esta mañana, debido a estas masivas protestas, como ya lo decíamos, Sebastián Piñera anunciaba la cancelación de las cumbres internacionales del foro APEC y también de la COP25. Desde allá está desplegado nuestro equipo de reporteros y corresponsales para informarnos minuto a minuto lo que ocurre en ese país suramericano. Ahora bien, con estas imágenes despedimos esta edición de nuestra Conexión Digital. Hasta la próxima.